Seguimos conversando con el doctor Félix Hernández, miembro de la central del Partido Fuerza del Pueblo, un médico prestigioso, gerente de salud durante muchos años. Doctor, le dejaba la pregunta o la pregunta inquietud antes de la pausa de si la gente que dirige el salud, que son profesionales, muchos de ellos, casi todos muy bien rankeados. Entonces, usted está desarrollando una dinámica que debió seguirse en el momento que se gestionó o sea, que se decidió, por ejemplo, la ciudad sanitaria del Morgan, todo el mundo lo conoce como Morgan. Pero ¿y por qué no siguieron esa línea de pensamiento y esa línea de acción para evitar que, por ejemplo, en Sánchez Payá, 27 de febrero, María Auxiliadora, todos esos sectores que arropan el Hospital Morgan, que fue el hospital no solo de salud, en términos de salud, de vinculación de salud a la gente, sino incluso en términos anímicos, en términos espirituales de la gente, el Morgan. No, yo nací en el Morgan. ¿Y por qué tiraron eso por la borda y no lo planificaron mejor? Yo diría que el Morgan se parece a Leonel Fernández. Leonel Fernández es un sentimiento en la base y en la estructura del PLD. La gente Correcto. del Morgan y esos médicos y ese personal de salud, tal como usted dice, y yo que lo viví eso, y me tocó los últimos pacientes que estaban en diálisis, que no querían abandonar su máquina, porque muchos de ellos con enfermedades crónicas eh, que tenían que dializarse 3 veces a la semana, y ellos veían su máquina como su propiedad. Incluso esa unidad la mudamos al Mocoso Puello, recuerdo, y ellos no querían irse al Mocoso Puello. Entonces ahí hay un sentimiento en esa ciudad sanitaria que yo creo que es un valor agregado, un intangible que tiene esa ciudad. Pero en fin, nosotros que venimos de un sistema, yo duré 4 años en La Habana, Cuba, especializándome en todo lo que fue imágenes, y conocí muy de cerca lo que es la atención primaria, la estrategia y esos médicos comunitarios. Yo entiendo que eso hay que rediseñarlo ahí y hay que fortalecer, como le decía al inicio. Si no se fortalece ese primer nivel de atención ahí, en ese entorno de muchos pacientes y mucha gente con escasos recursos económicos, esa ciudad la van a rabalizar dentro de poco, y esa inversión que se ha hecho ahí, que es una gran inversión en tecnología, es muy lamentable, de verdad, porque ahí amerita centro, pero son centros enfocados a esa consulta básica, donde esa paciente embarazada vaya y se chequee por 7 meses a una unidad de atención primaria, se vacuna y de ahí ya para desembarazarse la mandan a la maternidad. Hay una gran maternidad con unas 300 camas que va a estar disponible, un materno infantil, o sea, pero ya no es para que esté llena de consultas, sino que vayan ya con una capacidad resolutiva que tiene esa maternidad ya a otro nivel. Entonces yo entiendo que ahí la estrategia tiene que funcionar de esos médicos comunitarios, de esa estrategia de atención primaria alrededor de esa gran ciudad sanitaria, porque es una gran inversión y es una necesidad para el país, incluso. Pero aquí a veces aparece mucho para las primarias de los partidos, pero no aparecen recursos para esa atención primaria, para esa estrategia, que es lo que va a impactar en el gasto de bolsillo de los pacientes, porque ahora usted va a una clínica privada y aunque tenga un seguro privado tiene que pagar un copago, una diferencia, como dice la gente, y eso implica un gasto de bolsillo. No hemos llegado a una cobertura universal de que todo el mundo tenga un seguro. Hay un régimen ahí que nunca arrancó, que fue el contributivo subsidiado. Nos quedamos en el subsidiado y en el contributivo. Pero ya definitivamente esos trabajadores informales también están un tanto en el aire. O sea que hay que hacer una estrategia de atención primaria, como dice el presidente Fernández, hay que hacer las ciudades de la salud en esas regiones para darle mayor respuesta a esas regiones, y hay que establecer realmente, porque usted ve ahora que el ministerio es rector, conductor del sistema, pero está el Servicio Nacional de Salud, que la ley 123-15 separó las funciones. El servicio se encarga ahora de la prestación del servicio, pero en algunos puntos vemos que coinciden y chocan, donde el ministerio también es rector y prestador, y donde la parte del Servicio Nacional de Salud choca con muchas funciones a veces de rectoría, y encontramos un forcejeo.
porque la ley 4201, la Ley General de Salud, es una ley muy clara, sea cuál es el rol del Ministerio de Salud como conductor, regulador, tanto del sistema público como privado, porque no solamente la salud pública, es la salud privada, y cómo manejan los programas de salud colectiva, programas de tuberculosis, dengue, sarampión, malaria, cólera, dengue, chikungunya, todos esos programas los maneja salud colectiva, que es del Ministerio de Salud, de la parte rectora, los temas de calidad en la atención, que es un tema fundamental en lo que tiene que ver la salud pública, cómo vigila el cumplimiento de los protocolos de atención y cómo en cada hospital debe de llevarse esa guía de atención. Y por otra parte, el servicio, porque tú eres regulador y tú no puedes ser regulador y prestador. Y ese fue el fin de la ley 123-15, la separación de funciones. O sea que tenemos mucha tarea por delante en el tema de salud. El presidente Fernández tiene un gran equipo de salud que hemos estado trabajando todos estos meses, elaborando ese programa de gobierno, y estamos claritos de lo que hay que hacer en una nueva gestión a partir de agosto de este mismo año, porque estamos seguros y convencidos de que hoy el presidente Fernández está en un sólido segundo lugar y estamos trabajando con toda una estrategia electoral, con todo el montaje de un operativo electoral, para que ya no sea si va a clasificar o no, sino la duda es que si se va a ir o no se va a ir una primera vuelta. Bueno, en la última parte del programa vamos a hablar de esa parte política, doctor. Pero yo quisiera mantenerme en el área médica, porque ayer debió entrar la llamada tercera fase de la apertura. Sin embargo, eso fue abortado porque comenzaron a aparecer números mayores del COVID y todo esto, y el gobierno dice y reitero, el gobierno no está para denunciar, el gobierno está para ejecutar. Dice, no, que no vamos a entrar porque la gente se tomó muy a la ligera la segunda fase y anda en la calle y en aglomeraciones, etcétera, etcétera. Como si eso no fuera parte de la obligación del Estado de hacer que se cumplan las disposiciones. Así es. Tal como decíamos del inicio, comenzando con la falta de que entramos tarde, y el presidente hizo una serie de alocuciones, el presidente Fernández y la Secretaría de Salud, nosotros, con el doctor Alvarado como titular y nosotros como parte de la Secretaría, y un equipo de hombres y mujeres con la experiencia ya en esa Secretaría, hicimos una serie de planteamientos, algunos se tomaron, otros no se tomaron, pero hemos visto el desarrollo de todo el proceso de la pandemia y entendemos que es cierto, como le decía, el virus está circulando, hay que tomar la medida preventiva del lugar, pero hay que seguir viviendo y está en juego ahora mismo el tema electoral, porque la democracia también es parte de la salud, pero además de una pandemia global que tenemos también una crisis económica que está ahí, que hay que buscar la forma de comenzar a mover la economía para que eso tampoco no nos impacte y que nos mate el virus y nos mate la crisis económica. Pero también esto puede traer una crisis social, que comiencen entonces los saqueos, y tenemos que salir de esto. ¿Cómo vamos a salir? La educación a la población, de que hay que usar la mascarilla, que hay que lavarse las manos, que hay que mantener el aislamiento. Hay que seguir viviendo con esto. Y yo planteo que las autoridades lo que tienen que fortalecer el tema educativo, de prevención, no de andar improvisando operativos, porque los operativos no funcionan para nada. Incluso la Organización Mundial de la Salud plantea que ya ni en la superficie el virus puede vivir en un tiempo, sino que esas fumigaciones tampoco sirven de nada, quizás serviría para otra cosa, para el dengue o para otros vectores, pero yo cuando veo que andan fulmigando, eso es publicidad, eso es aparataje, y que andan en horas de la noche fulmigando, y donde un candidato oficialista anda regando salami, que anda con pan, que anda tirando cosas. Entonces yo creo que ahí es que la población ha perdido la credibilidad en cuanto a lo que se le presenta dentro de esta crisis, porque realmente es una crisis sanitaria
los hospitales, que desde el inicio el colegio médico denunciaba que no se le había tomado en cuenta la comisión de alto nivel, y de manera constitucional el colegio médico es parte asesor del gobierno, tampoco Sí. tomó en cuenta, pero había una gran preocupación también, y era el alto contagio, porque no teníamos ninguna protección, y ahí se murieron muchos pacientes también por el tema de que los que tenían más de 60 años, los profesionales fueron a la casa, otros abandonaron los hospitales, y porque tenían también patología crónica, hipertenso, diabético, hay muchos médicos y más de 60 años que padecen de esas enfermedades y también fueron contagiados. Y el sector privado incluso también luego fue que se integró, porque las clínicas prácticamente quedaron abandonadas, las clínicas privadas. O sea que esto ha sido todo un paquete donde hoy día estamos cosechando de todo eso. Pero un paquete de improvisaciones, doctor. Así mismo, por falta de planificación, y aún seguimos sin una planificación adecuada, como le decía, porque no está involucrada la comunidad. Nosotros andamos corriendo detrás del virus, pero no nos hemos puesto delante, activando los comités de salud, que tiene cada provincial de salud, existe una oficina, una estructura provincial que tiene comité de salud. Esos comités no se han activado, los comités de salud. Entonces yo no sé cómo se ha centralizado todo en que una alta comisión, que muchos asesores internacionales con mucho prestigio, pero hay que ir al ruedo. El que sabe dónde hay un enfermo al lado y que oye que está tosiendo y tiene fiebre es el vecino. Y ese del comité de salud tiene que dar la alerta, porque la parte de irlo, de aislarlo y todo, a veces quedan abandonados. Y esos pacientes que aislaban sin ninguna comunicación, ningún seguimiento, también veíamos cómo se complicaban. Y por eso en San Francisco de Macorís le hablo con tanta propiedad, porque mi familia es de allá y soy de origen franco-macorizano. Veíamos cómo estaba la incertidumbre, no sabían qué hacer, dónde me hago la prueba, y a uno lo llamaban con esa preocupación y usted ni sabía, pero que hay un asterisco 462, pero ahí Pero llamamos y todavía, pasamos el día. todavía eso es... Ahí llamábamos y pasábamos el día llamando y no teníamos la información. O sea que yo creo que ha habido una gran improvisación, un manejo torpe. Hemos sido bendecidos de Dios, es que el clima nos ha ayudado bastante, un clima cálido, que se va al mirador a las 11 de la mañana a caminar y ahí no hay virus que sobreviva. Y todo esto nos ha favorecido, pero yo no he visto las medidas que han impactado de que para que disminuya la cantidad de fallecidos. Usted anda en la calle y encuentra los tapones. Yo no sé si el virus es de noche, después de las 8 que ataca, pero en el día andamos todos uno encima del otro. O sea Como si que nada. Sí. Como entiendo si que hay una gran no estuviera debilidad. pasando nada. Exactamente, entonces entiendo que hay una gran debilidad en todo esto, y eso es lo que ha llevado a que diga la oposición política en este país y la gran cantidad de ciudadanos de que se trata de un aparataje, pero sabemos que es una realidad y que los hospitales están ahí, que hay pacientes en los hospitales ocupando camas por el COVID. Entonces vamos a la pausa y cuando regresemos hablaremos entonces ya de política caliente, ya como usted como dirigente de la Fuerza del De la Pueblo, fuerza del pueblo. los Sí. fundamentales de la estructura dirigencial de Fuerza del Pueblo. Venimos ahora con el doctor Félix Hernández a completar la jornada del día de hoy. Salimos. Hola, Yeda. Feli, pero ese, Nos había abandonado, Yeda. que ellos han manejado de los países que mejor han manejado la Muy bien. pandemia. En la boca de él.